La noche era joven, pero el aire estaba cargado de secretos. Silvia Pinal, con una copa de vino en la mano, se encontraba en un bar iluminado tenuemente. Las risas resonaban, pero en su interior, una tormenta de emociones la consumía. Era la primera vez que sentía esa mezcla de alegría y tristeza. Pedro Infante, el ícono del cine mexicano, estaba a su lado, su mirada profunda y cautivadora. Silvia nunca había creído en el amor a primera vista, pero esa noche, algo cambió. La chispa entre ellos era innegable. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta la atormentaba: ¿podía permitirse amar a un hombre que representaba todo lo que había perdido? La vida de Silvia había estado marcada por la tragedia. Su carrera, su familia, sus sueños, todo parecía desvanecerse en el aire espeso de la sala. Mientras las copas se llenaban y las risas se multiplicaban, una sombra se cernía sobre su felicidad. Pedro, con su carisma y su voz melodiosa, parecía ser la respuesta a sus anhelos. Pero ¿qué pasaría cuando la música se detuviera? ¿Qué secretos oscuros se ocultaban tras esa sonrisa encantadora? Silvia se debatía entre el deseo y el miedo. La atracción era palpable, pero la duda la mantenía cautiva. ¿Era posible amar a alguien que podría romperla aún más? La noche avanzaba, y con cada sorbo de vino, la línea entre la realidad y el deseo se desdibujaba. La tensión crecía. Pedro se acercó, su aliento cálido en su piel. Ella podía sentir su corazón latir con fuerza. Pero en un instante, una mirada furtiva reveló algo más. Un destello de tristeza en los ojos de Pedro. ¿Qué carga llevaba consigo? ¿Qué demonios lo perseguían? Silvia se sintió atrapada. La atracción era intensa, pero el miedo a perderse en esa conexión la paralizaba. Podía arriesgarse a abrir su corazón a un hombre que podría ser su salvación o su perdición. La pregunta resonaba en su mente, un eco que no podía ignorar. La música se detuvo abruptamente. Un silencio incómodo llenó el espacio. Todos los ojos estaban sobre ellos. Pedro, con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba, la miró fijamente. En ese momento, Silvia comprendió que la noche no solo se trataba de vino y risas. Era un juego peligroso, un tira y afloja entre el amor y el dolor. La tensión era palpable. ¿Se atrevería a dar el paso? ¿O éste se quedaría atrapada en su propio laberinto emocional? La decisión pesaba sobre sus hombros. La mirada de Pedro la desnudaba, revelando sus miedos más profundos. ¿Era él el hombre que podría curar sus heridas o solo un recordatorio de su pasado? Silvia sintió que el tiempo se detenía. La música volvió a sonar, pero su mente estaba en otro lugar. La pregunta seguía ahí, como un susurro en la oscuridad. ¿Podría amar a alguien que podría destruirla? La noche prometía más de lo que parecía. La historia apenas comenzaba, y el destino de Silvia y Pedro estaba a punto de entrelazarse de maneras que nunca imaginaron. La tensión se intensificó, el ambiente se volvió denso, y el aire se llenó de posibilidades. Silvia sabía que debía tomar una decisión, pero ¿estaba lista para enfrentar las consecuencias de su elección? La respuesta se desvanecía en el aire, dejando solo una pregunta inquietante: ¿qué secretos oscuros se esconden detrás de esa chispa inicial? Silvia Pinal se encontraba en el umbral de su vida. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones en el suelo de su habitación. Era un día como cualquier otro, pero en su interior, una tormenta se desataba. Las expectativas de su familia pesaban sobre ella como una losa. Su madre, con sueños de grandeza, había trazado un camino claro para Silvia, un camino que no incluía la libertad. Mientras miraba por la ventana, su mente viajaba a un lugar donde las cadenas de la tradición no existían. ¿Qué pasaría si decidiera romper con todo? La idea la aterraba y la emocionaba a la vez. La presión de ser la hija perfecta la mantenía despierta por las noches. Las voces de su familia resonaban en su cabeza, recordándole lo que se esperaba de ella. Pero, ¿qué pasaba con sus propios deseos? Silvia se sentó en el borde de su cama, sintiendo el roce de la tela contra su piel. Su corazón latía con fuerza. La imagen de un amor verdadero la perseguía. Un amor que no se definía por las expectativas ajenas, sino por la autenticidad de su ser. Pero, ¿era posible encontrarlo en un mundo que la quería controlar? La encrucijada se presentaba ante ella. A un lado, la vida que su familia había planeado, un matrimonio arreglado, una carrera en la que no encontraba pasión. Al otro lado, la incertidumbre de seguir su propio camino. La idea de decepcionar a sus padres la llenaba de culpa. Pero, ¿era más doloroso traicionar sus propios sueños? Un susurro de esperanza la invadió. Recordó las historias de mujeres que habían luchado por su libertad, historias de valentía que la inspiraban. Pero, ¿podría ella ser una de ellas? La lucha interna se intensificaba. Cada decisión parecía tener un peso abrumador. La libertad era un concepto hermoso, pero también aterrador. Silvia se levantó y caminó hacia el espejo.
Se observó detenidamente. ¿Quién era realmente? La imagen que veía reflejaba a una joven atrapada en un laberinto de expectativas. Pero en sus ojos había un destello de determinación. La vida que deseaba estaba al alcance, pero requería un sacrificio. ¿Estaba dispuesta a pagarlo? El eco de las risas familiares resonaba en la casa. La cena estaba lista y su familia la esperaba. Pero en su corazón, una batalla se libraba. La presión de ser la hija perfecta la empujaba hacia la mesa, pero su deseo de libertad la mantenía en pie. Podría encontrar el valor para ser auténtica. Mientras se acercaba a la sala, cada paso se sentía como un acto de traición. La sonrisa de su madre la saludó, llena de amor y expectativas. ¿Cómo estás, hija?, preguntó, y Silvia sintió que el mundo se detenía. La pregunta simple se convirtió en un peso abrumador. ¿Cómo podía responder? ¿Cómo podía explicar que su corazón anhelaba algo más? La cena transcurrió entre risas y conversaciones superficiales, pero en el fondo, Silvia sentía que se ahogaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente: debes ser agradecida por lo que tienes. Pero, ¿qué pasaba con lo que ella quería? La lucha interna se intensificaba. La culpa y el deseo chocaban en su pecho. Al finalizar la cena, Silvia se retiró a su habitación. La soledad la envolvió como un manto. Se dejó caer sobre la cama, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. La pregunta seguía atormentándola. ¿Podría liberarse de las cadenas de su pasado? La respuesta parecía esquiva, como un sueño que se desvanecía al despertar. En la penumbra de su habitación, Silvia cerró los ojos. Imaginó un futuro donde pudiera ser ella misma, un futuro donde el amor no estuviera condicionado por las expectativas. Pero ¿cómo dar el primer paso? La incertidumbre la paralizaba. La lucha entre el deber y el deseo la mantenía despierta. La noche avanzaba, y con cada segundo, la presión aumentaba. La vida que había conocido se desvanecía, y la posibilidad de un nuevo comienzo se acercaba. Pero, ¿estaba lista para enfrentar el miedo? La respuesta estaba en su interior, esperando ser descubierta. La libertad era un camino lleno de obstáculos, pero también de oportunidades. Silvia sabía que debía tomar una decisión. La vida que deseaba no se encontraría en la comodidad de lo conocido. Debía arriesgarse. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podrá liberarse de las cadenas de su pasado y encontrar el amor verdadero? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Todo dependía de su valentía para dar el primer paso. La noche de Año Nuevo se cernía sobre la ciudad como un manto de promesas y secretos. Las luces brillaban, reflejando la esperanza en los rostros de los que celebraban. Silvia, con una copa de vino en la mano, se sentía ligera, casi etérea. El alcohol desdibujaba las fronteras de su realidad, permitiéndole soñar con lo que podría ser. Pero en su interior, una sombra se cernía, un eco de decisiones pasadas que nunca había podido silenciar. Cruci, el mecánico encantador, apareció en la fiesta como un rayo de luz. Su sonrisa era magnética, y su risa contagiosa. Silvia lo observó desde la distancia, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Era un hombre que parecía vivir en el momento, sin ataduras, sin remordimientos. Pero ella sabía que su vida estaba llena de sombras. La atracción era innegable, pero también lo era el dilema que se avecinaba. Mientras la música sonaba y la multitud se movía al ritmo de la celebración, Silvia se acercó a Cruci. La química entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los unía. Pero en el fondo de su mente, una pregunta la atormentaba. ¿Podía permitirse sentir algo por alguien que representaba todo lo que había decidido dejar atrás? La seducción se convirtió en un juego peligroso, un tira y afloja entre el deseo y la razón. Cruci la miró con curiosidad, como si pudiera leer sus pensamientos. ¿Qué te preocupa?, parecía preguntar su mirada. Silvia sonrió, pero su corazón estaba en conflicto. La atracción era intensa, pero cada palabra que intercambiaban era un recordatorio de lo que estaba en juego. Ella había construido una vida basada en decisiones difíciles, en sacrificios que la habían alejado de su verdadero yo. ¿Podía arriesgarlo todo por una noche de pasión? El vino fluyó, y las risas se convirtieron en susurros. Cruci se acercó más, su aliento cálido en su piel. Solo es una noche, se decía a sí misma, pero la verdad era más compleja. Cada mirada, cada roce la sumergía más en un mar de emociones. La atracción era un fuego que amenazaba con consumirla, pero el miedo a perderse a sí misma la mantenía a flote. La medianoche se acercaba, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. Pero Silvia no podía dejar de pensar en lo que significaba ese nuevo comienzo. ¿Era realmente un nuevo comienzo? ¿O solo una repetición de viejos errores? La voz de su conciencia resonaba en su mente, recordándole las promesas que se había hecho. No podía dejar que el deseo la guiara hacia un abismo del que no podría escapar. Cuando el reloj marcó la medianoche,
El aire se llenó de gritos de alegría y fuegos artificiales. Cruci la tomó de la mano y en ese instante el mundo se detuvo. La multitud a su alrededor desapareció y solo existían ellos dos. Pero en su corazón, la lucha continuaba. ¿Era este el momento de dejarse llevar, o el momento de aferrarse a su razón? Silvia miró a Cruci, y en sus ojos vio un reflejo de su propia lucha. Él también llevaba sus propias cicatrices, sus propias decisiones difíciles. Podrían encontrar un camino juntos, o estaban destinados a ser dos almas perdidas en la noche. La conexión era intensa, pero el miedo a lo desconocido la mantenía cautiva. Mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo, Silvia sintió que el tiempo se desvanecía. La vida era efímera, y cada segundo contaba, pero ¿a qué precio estaba dispuesta a pagar por un momento de felicidad? La pregunta la atormentaba y la respuesta parecía escapar de sus manos. Cruci se inclinó hacia ella, y el mundo exterior se desvaneció aún más. En ese instante, Silvia se dio cuenta de que no solo se trataba de ella. Su decisión afectaría a Cruci, a su futuro, a su propia esencia. La seducción se había convertido en un dilema moral, un laberinto del que no sabía si podría salir. La noche de Año Nuevo se convirtió en un espejo de su alma. Cada rayo de luz, cada explosión de color, era un recordatorio de lo que estaba en juego. Silvia sabía que debía tomar una decisión, pero ¿podría encontrar la valentía para enfrentar sus propios demonios y permitir que el amor, aunque fugaz, iluminara su camino? La respuesta estaba en sus manos, y el tiempo se agotaba. Silvia se encontraba en el parque. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras. Su corazón latía con fuerza, pero no solo por la belleza del lugar, era por él, por el hombre que había entrado en su vida como un torbellino, desafiando todo lo que conocía. La atracción entre ellos crecía, como una planta que se aferra a la tierra, buscando la luz. Pero en su interior, una tormenta se desataba. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de felicidad y culpa. ¿Era posible amar a alguien y al mismo tiempo traicionar a su familia? Su madre siempre había dicho que el deber hacia la familia era lo más importante. La familia es lo primero, repetía como un mantra. Pero, ¿qué pasaba cuando el amor se interponía en ese deber? Silvia se sentía atrapada entre dos mundos, como un pájaro enjaulado que anhela volar. Mientras caminaba, sus pensamientos se desbordaban. Recordó las noches en las que su madre lloraba por las decisiones que había tomado su padre, las promesas rotas, las expectativas no cumplidas. Silvia había jurado no repetir esos errores, pero ahora, con cada sonrisa de él, se preguntaba si estaba dispuesta a arriesgarlo todo. ¿Era el amor suficiente para desafiar las expectativas sociales y familiares que la habían perseguido toda su vida? El viento soplaba suavemente, pero en su pecho el aire se volvía pesado. La imagen de su familia la atormentaba. Su padre con su mirada severa, desaprobando cualquier elección que no se alineara con sus ideales. La presión de ser la hija perfecta, la que nunca defrauda. Silvia cerró los ojos, intentando ahogar esos pensamientos. Pero eran como sombras que la seguían, recordándole que cada decisión tenía un precio. Se detuvo frente a un banco, el mismo donde él la había besado por primera vez. Recordó la chispa, la conexión instantánea, pero también recordó la mirada de su madre cuando le habló de él, la decepción en sus ojos. No puedes hacer esto, Silvia, había dicho. No puedes romper con nuestra tradición. La tradición. Esa palabra resonaba en su mente como un eco. ¿Era realmente una tradición o una prisión? Silvia se sentó en el banco, sintiendo el frío del metal. Su mente estaba en guerra. Por un lado el deseo de ser feliz, de vivir su vida sin restricciones. Por otro la lealtad a su familia, a su historia. ¿Qué pasaría si decidía seguir su corazón? ¿Perdería a su familia? ¿Se convertiría en la villana de su propia historia? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. La lucha interna era desgarradora. Se sentía como si estuviera en un laberinto sin salida. Cada camino que tomaba parecía llevarla a un callejón sin salida. La presión aumentaba y el miedo a decepcionar a quienes amaba la paralizaba. Pero, ¿qué pasaría si nunca se atrevía a amar? ¿Viviría siempre con ese vacío en su corazón? El sonido de risas a su alrededor la sacó de su trance. Parejas felices, familias disfrutando del día. Silvia sintió una punzada de envidia. ¿Por qué no podía ser ella una de ellas? ¿Por qué el amor tenía que ser tan complicado? Se preguntó si alguna vez podría encontrar un equilibrio entre su felicidad y su deber. La idea de renunciar a su amor la llenaba de tristeza, pero la idea de traicionar a su familia la aterraba. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era hermoso, pero también un recordatorio de que el tiempo no se detiene. Silvia sabía que debía tomar una decisión. La vida no podía esperar, pero ¿cómo elegir entre el amor y la lealtad?
¿Era posible encontrar un camino que no la llevara a perderse a sí misma? Con el corazón en la mano, se levantó del banco. La decisión no estaba clara, pero sabía que debía enfrentarse a sus miedos. La vida era demasiado corta para vivir en la sombra de las expectativas ajenas. Con cada paso que daba, sentía que la tormenta en su interior comenzaba a calmarse. Tal vez, solo tal vez, el amor podría ser la respuesta. Pero, ¿a qué costo? La pregunta seguía resonando en su mente mientras se alejaba del parque sin saber qué le depararía el futuro. La noche caía sobre la ciudad y las luces parpadeantes reflejaban la confusión en el corazón de Cruci. Se encontraba en su habitación, rodeado de sombras, con la guitarra en sus manos. Cada acorde que tocaba resonaba con la angustia que sentía. Era un momento de vulnerabilidad, un instante donde la verdad se hacía inevitable. Cruci cerró los ojos y dejó que la melodía fluyera. La canción que había escrito para Silvia era un grito ahogado, una confesión que llevaba meses guardando. Las palabras se entrelazaban con sus sentimientos, cada nota era un eco de su amor, pero en el fondo, sabía que su corazón no era el único que estaba en juego. La pregunta lo atormentaba, ¿podría arriesgarlo todo por un amor que podría no ser correspondido? Mientras tocaba, su mente viajaba a los momentos compartidos con Silvia. Las risas, las miradas furtivas, los silencios que hablaban más que 1000 palabras. Pero también recordaba las dudas que la rodeaban. Silvia tenía su propio pasado, sus propios miedos. Cruci se preguntaba si su amor sería suficiente para superar las sombras que la acechaban. La canción alcanzó su clímax y Cruci sintió que su corazón latía con fuerza. Era el momento de la verdad. Con cada palabra, se desnudaba emocionalmente. Te amo, decía la letra, pero también implícitamente preguntaba, ¿y si no me amas de vuelta? La vulnerabilidad lo consumía. ¿Qué pasaría si Silvia no sentía lo mismo? ¿Qué pasaría si su confesión destruyera la amistad que tanto valoraba? El sonido de la guitarra se detuvo abruptamente. Cruci abrió los ojos, y la realidad lo golpeó. La habitación estaba en silencio, pero su mente era un torbellino. La canción había sido su refugio, pero ahora se sentía más expuesto que nunca. La idea de perder a Silvia lo aterraba. ¿Era egoísta querer que ella lo amara? ¿Estaba dispuesto a arriesgar su amistad por un amor incierto? En ese momento, el teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Silvia. Su corazón se detuvo. ¿Sería una respuesta a su canción o una despedida? Con manos temblorosas, Cruci abrió el mensaje. ¿Podemos hablar? La incertidumbre lo envolvió. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba lista para escuchar lo que él había expresado a través de su música? La ansiedad lo consumía. Cruci sabía que debía enfrentar la realidad. Se levantó y miró por la ventana. La luna brillaba intensamente, como un faro en la oscuridad. Se dio cuenta de que no podía seguir escondiéndose detrás de su guitarra. Tenía que ser valiente. Pero ¿qué pasaría si Silvia no estaba lista para lo que él sentía? ¿Y si su amor la asustaba? Decidió que debía ir a buscarla. Cada paso hacia su casa era un viaje a lo desconocido. La noche era fría, pero su corazón ardía de emoción y miedo. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría soportar la verdad, sin importar cuál fuera? La posibilidad de perderla lo aterraba, pero la idea de no intentarlo lo consumía aún más. Al llegar, el aire estaba cargado de tensión. Silvia lo esperaba en la puerta, su rostro iluminado por la luz tenue de la calle. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. Cruci sintió que el mundo se detenía. En ese instante, todo lo que había sentido, todo lo que había escrito, se concentró en una sola mirada. Cruci, dijo ella, su voz temblorosa. Él sabía que ese momento era crucial. La canción que había compuesto era solo el principio. Ahora debía enfrentar la realidad de su confesión. Pero, ¿estaba preparado para lo que vendría? ¿Podría soportar la carga de su amor, sabiendo que el corazón de Silvia también estaba en juego? La tensión era palpable. Cruci respiró hondo, sintiendo el peso de sus emociones. La pregunta que lo atormentaba se convirtió en un grito silencioso. ¿Qué pasará si ella no siente lo mismo? La respuesta podría cambiarlo todo, pero en su interior una chispa de esperanza brillaba. Tal vez, solo tal vez, el amor podría vencer el miedo. La noche había caído como un manto oscuro sobre la ciudad. Las luces de neón parpadeaban, reflejando la confusión en el corazón de Silvia. Había sido una noche de celebración, de risas y copas alzadas. Pero ahora, el eco de la música se desvanecía.
dejando solo el murmullo de sus pensamientos. Silvia miró a su alrededor. Sus amigos, ebrios y felices, no veían la tormenta que se avecinaba. Ella, en cambio, sentía el peso de una decisión aplastante. La borrachera que había unido sus destinos también había sembrado la semilla del malentendido. ¿Era amor lo que sentía por Javier, o solo una ilusión provocada por el alcohol? La imagen de Javier, riendo y bailando, se desdibujaba en su mente. Había algo en su mirada que la atraía, pero también algo que la asustaba. ¿Podía confiar en él? ¿Podía arriesgarlo todo por un amor que podría ser efímero? La pregunta la atormentaba. Cada vez que intentaba acercarse a él, una voz interna le decía que se detuviera. El miedo a perderlo, a perderse a sí misma, la paralizaba. Mientras sus amigos se sumergían en la fiesta, Silvia se apartó. Se sentó en un rincón oscuro, donde la luz apenas llegaba. Allí, en la penumbra, se enfrentó a sus demonios. Recordó las palabras de su madre: el amor verdadero no duele, Silvia. Pero, ¿qué pasaba cuando el amor era confuso, cuando el deseo se mezclaba con la inseguridad? El sonido de risas lejanas la sacó de su trance. Miró a Javier, quien ahora conversaba animadamente con otra chica. La rabia y la tristeza se entrelazaron en su pecho. ¿Por qué le dolía verlo con ella? ¿Acaso no era libre de elegir? Pero en su corazón sabía que no era solo eso, era el miedo a que él eligiera a alguien más, a que su conexión se desvaneciera como el humo de un cigarrillo. Silvia se levantó, decidida a enfrentar sus sentimientos. Caminó hacia él, pero cada paso se sentía como un peso. La multitud la rodeaba, pero se sentía sola. La música retumbaba en sus oídos, pero su corazón latía en un ritmo diferente. ¿Qué pasaría si se acercaba y él no sentía lo mismo? ¿Qué pasaría si su amor era solo un espejismo? Cuando llegó a su lado, el mundo se detuvo. Javier la miró, y en sus ojos vio un destello de reconocimiento, pero también vio confusión. «Silvia, ¿estás bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. Ella asintió, pero en su interior, una tormenta se desataba. ¿Debía confesarle lo que sentía, o era mejor mantener la distancia y proteger su corazón? La tensión era palpable. La chica a su lado sonrió, y Silvia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La decisión que debía tomar se convirtió en un abismo. Debía arriesgarlo todo por un amor que podría no ser correspondido, o debía seguir el camino que todos esperaban de ella, el camino seguro y predecible. Silvia cerró los ojos, buscando claridad en medio del caos. Recordó las noches en las que había soñado con un amor verdadero, uno que la hiciera sentir viva. Pero ahora, ese sueño parecía un lujo que no podía permitirse. La realidad era dura y fría. La presión de sus amigos, de su familia, de la sociedad, la empujaba hacia un destino que no había elegido. La música se detuvo, y un silencio incómodo llenó el aire. Todos la miraban, esperando su reacción. En ese momento, Silvia comprendió que su elección no solo afectaría su vida, sino también la de Javier. ¿Podía ser egoísta y seguir su corazón? ¿O debía sacrificar su felicidad por el bien de los demás? La respuesta se dibujaba en su mente, pero el miedo la mantenía cautiva. La lucha interna se intensificaba. ¿Qué era más importante, el amor o la seguridad? ¿Podía arriesgarlo todo por un futuro incierto? La pregunta resonaba en su cabeza, y cada latido de su corazón parecía gritar una respuesta diferente. Silvia respiró hondo, sintiendo el aire frío en sus pulmones. Era el momento de decidir. La vida no siempre ofrecía segundas oportunidades. ¿Se atrevería a dar el paso, o se quedaría atrapada en el miedo, dejando que el amor se desvaneciera ante sus ojos? La elección estaba en sus manos, y el costo podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. Silvia miraba por la ventana, el cielo gris reflejaba su estado de ánimo. La lluvia caía sin piedad, como si el mundo exterior compartiera su tristeza. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre el amor y el deber. Cruci, su mejor amiga, había sido su refugio en los momentos más oscuros. Pero ahora, esa amistad se transformaba en algo más profundo, algo que la aterraba. Silvia siempre había creído que el amor era blanco o negro. Sin embargo, su relación con Cruci desdibujaba esas líneas. ¿Era correcto amar a alguien que en teoría no debería ser más que una amiga? La pregunta la atormentaba. Cada vez que Cruci sonreía, Silvia sentía que el mundo se detenía, pero también sentía el peso de la culpa.
Podía arriesgar su amistad por un amor que podría no ser correspondido. La lluvia seguía cayendo, y con cada gota, Silvia recordaba momentos compartidos, las risas, las confidencias, las miradas que duraban un segundo más de lo habitual. Todo parecía tan perfecto, pero había un secreto que la mantenía despierta por las noches. Cruci tenía su propia vida, sus propios sueños. ¿Y si Silvia se interponía en su camino? ¿Y si su amor solo traía dolor? Silvia se levantó y caminó hacia la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. Se sentó en la mesa, mirando la taza vacía. ¿Qué haría si Cruci le confesara que también sentía algo más? ¿Podría soportar la posibilidad de perderla si las cosas no salían como esperaba? El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Su corazón dio un vuelco. Era Cruci. Silvia se apresuró a abrir la puerta, y al verla, una mezcla de alegría y miedo la invadió. Cruci entró, empapada por la lluvia, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Pero Silvia no podía dejar de pensar en lo que estaba en juego. ¿Te encuentras bien?, preguntó Cruci, notando la tensión en el aire. Silvia asintió, pero su mente estaba en otro lugar. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía ser honesta sobre sus sentimientos, o era mejor mantener las cosas como estaban, aunque eso significara vivir en la sombra de su amor? Mientras Cruci se secaba el cabello, Silvia la observaba. La forma en que se movía, la manera en que hablaba, todo en ella era hipnotizante. Pero también era un recordatorio constante de lo que podría perder. La amistad que habían construido era un tesoro, pero el amor era un riesgo. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un sentimiento que podría no ser recíproco? Silvia decidió que necesitaba un momento a solas. Se excusó y salió al balcón. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de tensión. Miró hacia el horizonte, buscando respuestas en el cielo. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué es el amor verdadero? ¿Es un sacrificio? ¿Es un riesgo? ¿O es simplemente un juego de azar? Mientras contemplaba el paisaje, recordó las palabras de su abuela: el amor verdadero florece en los lugares más inesperados. Pero ¿qué pasaría si ese amor destruyera lo que ya tenían? La idea la aterraba. Silvia sabía que debía tomar una decisión, pero el miedo la paralizaba. Regresó al interior, donde Cruci la esperaba. La mirada de su amiga era intensa, como si pudiera leer sus pensamientos. Silvia sintió que el aire se volvía denso. Era el momento de enfrentar sus sentimientos. Pero ¿cómo se lo diría? ¿Cómo podría arriesgar su amistad por un amor que podría no ser correspondido? Silvia respiró hondo, sintiendo el peso de la incertidumbre. La lucha entre el amor y la amistad la consumía. ¿Podría encontrar el valor para ser honesta, o se quedaría atrapada en un ciclo de dudas y arrepentimientos? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero el miedo la mantenía cautiva. Mientras Cruci se acercaba, Silvia sintió que el tiempo se detenía. Era ahora o nunca. La vida estaba llena de decisiones difíciles, y esta era una de las más importantes. ¿Podría arriesgarlo todo por un amor que podría ser su salvación o su perdición? La respuesta estaba en su corazón, pero el camino hacia ella estaba lleno de sombras.